Aquí en Ponte al Día, porque Wendy, vamos a hablar de un síndrome que cada vez sufren más padres. Efectivamente, Pedro, y probablemente a muchos de nuestros espectadores les sea familiar el término de síndrome de padres quemados. Tener hijos no es una tarea fácil, como saben, una dedicación constante, más aún si cabe si tenemos que compaginar la crianza con el trabajo. Esto da lugar, pues, que en algunos casos a lo que se ha venido a denominar como síndrome burnout o síndrome del padre quemado. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es este síndrome? Se produce cuando los padres y las madres experimentan una sobrecarga. Se manifiesta cuando aparece la sensación de no tener tiempo para uno mismo, de no disponer de un segundo ni para ir al baño solo, enfados frecuentes, ganas de llorar. Ocurre cuando una persona está sometida a un estrés constante y continuado. Sus consecuencias pueden ser muy perjudiciales para el bienestar físico y psíquico del cuidador, así también como para la familia. ¿Qué síntomas se manifiestan? Bueno, pues de todo tipo. Algunos podrían ser pues agotamiento, tristeza, ansiedad, irritabilidad, conflictos con la pareja, sentimiento de culpa, de incompetencia por pensar que, como saben, pues que no podemos cuidar a nuestros hijos, que no sabemos. La Universidad de Ohio, en Estados Unidos, publicaba en mayo un estudio en el que aseguraba que el 66% de los padres trabajadores pueden estar sufriendo este síndrome y muchos ni lo sepan. En este mismo sentido, también habla de una mayor prevalencia de las mujeres frente a los hombres a la hora de sufrir este tipo de agotamiento. Un 68% frente a un 42%. Otras radiografías hablan de cifras también llamativas, como la elaborada por Lingo Kids en España. El 67% aseguran que la importancia que conceden a ser un buen padre o madre y el esfuerzo que destinan a ese fin, pues que termina por ser muy agotador. Vamos a seguir hablando de este síndrome de padres quemados, que muchos canarios probablemente sufren y muchos ni lo saben. Para ello vamos a abordarlo con expertos. Leocadio Martín, bienvenido a Ponte al Día, y también con Lorraine González, bienvenida. Buenos días. Psicólogo, matrona. Bueno, síndrome de padres quemados. A ver, Lorraine, ¿esto existía antes? ¿Es una novedad? Bueno, creo que estamos en un cambio, nuestras mujeres y padres del momento, estamos en un cambio entre la generación de antes y la que viene, ¿no? Entonces estamos en una etapa en la que estamos quemados porque, claro, no podemos, la maternidad y la paternidad ha evolucionado, ¿sí? La sociedad y el sistema, pero no podemos ser los padres o madres de antes que queríamos en la actualidad. ¿Con qué? Con que tengo que trabajar, tengo que estudiar. Lo comentaba antes de entrar aquí al plató, me escribía ayer una madre, ¿no? Y me dice, una madre médico, o sea, que tiene ahí su trabajo, y dice, tengo que estar esta semana, me han comunicado, no hay nadie que me cubra, 6 días seguidos, 12 horas de trabajo, ¿cómo hago eso? Tengo el sentimiento de miedo de que mi hija no me reconozca cuando vuelvo, ¿no? Hablábamos del síndrome del trabajador quemado, que sí que conocíamos ese concepto, pero del padre quemado parece que se está rompiendo cada vez más el tabú de asumir que, bueno, que criar a un hijo y compaginarlo con otras tareas es complicado, es duro y que puede tener consecuencias, pues bueno, también graves, Leocadio. Hombre, es que la conciliación no es solo una cuestión laboral, es una cuestión de necesidad. O sea, los padres y especialmente las madres, como bien ha dicho Lorraine, se les añade a esta evidente necesidad de estar cerca de sus hijos cuando son más pequeñitos, se les añade la culpabilidad de no estar haciéndolo como ellas creen que deben estar haciéndolo, con una influencia importante que también señala el estudio que ustedes comentaban, que es la exposición de padres y madres perfectos también en Instagram, en Facebook, en el TikTok y demás, que parece que nos están contando algo que no es cierto, que es totalmente falso. Entonces yo creo que no es algo que haya venido y sea pasajero, porque incluso se plantea que podía haber sido con la pandemia, que nos hemos dado más cuenta. No, yo creo que no. Yo creo que como no nos demos cuenta y no seamos conscientes de la necesidad de tener una conciliación mayor entre la vida laboral y la vida familiar, esto socialmente nos puede hacer muchísimo daño. ¿Qué responsabilidad tienen los agentes sociales, las administraciones, en que esté ocurriendo esto, en que exista el síndrome de los padres quemados, Lorraine? Yo creo que todas,
porque al final los padres, las madres están poniendo todo de su parte, pero el sistema a lo que les lleva no les facilita, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo, al final lo que se va a traducir es en que sí, una vez lo hago, pero ya no voy a repetir más. Entonces hay un envejecimiento poblacional, nos va a llevar a otro tipo de sociedad, y si al final a mi hijo, al que yo le quiero transmitir unos valores, lo va a cuidar otra persona o un centro más de 12 horas cada día, esa es la sociedad que vamos a tener en el futuro. Quizás deberíamos a lo mejor de contar con pautas previas para prepararnos para ser padres, o sea, tener bastante claro el contexto del que nos vamos a enfrentar, que a lo mejor, bueno, pues no conocemos del todo qué es lo que va a ocurrir y, bueno, pues luego se pueden dar este tipo de situaciones. Yo creo que hay que recurrir a fuentes fiables, y muchas veces las fuentes fiables son nuestros padres y nuestras madres. Y por otro lado también hay que evitar yo lo repito cada vez que tengo la oportunidad, no estemos en demasiados grupos de WhatsApp de padres y madres, por favor, porque es que al final también terminan siendo casi de forma íntima una fuente de estrés tremendo. Es importante que preguntemos a personas como a profesionales como Lorraine, a tu pediatra y demás, que te puedan, a tu psicólogo, que te pueda ayudar un poco a dar pautas. Pero en muchos casos tiene que ver con que cuanto más te cuides tú, recuerden que hablábamos hace un tiempito de cuidar al cuidador, cuanto más te cuides tú, más capacidad vas a tener para cuidar a tu niño y a tu niña, con lo cual, Lorraine, no te sientas culpable por ir al gimnasio cuando tienes que ir al gimnasio para cuidarte, que lo comentábamos hace un momentito también. Yo creo que eso es algo que tiene que ver mucho con el síndrome, y al final no más tiempo con el niño va a significar mayor calidad de tiempo con el niño o con la niña. A veces también creo, y bueno, yo creo que Lorraine estará conmigo, es que cuando nos afrontamos, ¿no?, la nueva etapa de ser padres, realmente en muchos casos sí es cierto que se ha idealizado y que muchas madres no saben a lo que realmente se van a encontrar, y he sacrificado. ¿Qué pasa? ¿Me estará pasando solo a mí? ¿Estaré llorando yo sola? ¿Seré una mala madre? ¿No cuidaré bien a mi hijo? Al final son preguntas que nos hacemos todas las madres y que nos frustramos y que lo pasamos mal y que a lo mejor es algo normal, Lorraine. Yo me he quitado esa deuda después de muchos años de trabajo interno y personal, pero sobre todo, por mucho que uno se trabaje, al verlo ahora en cada posparto, en cada crianza cuando se prolonga, no el primer mes, sino cuando eso se prolonga durante un tiempo, y decir, es que ocurre lo mismo en todas las casas, dentro de las mismas 4 paredes, da igual la profesión, da igual el dinero que tengas, da igual la ayuda que tengas, no era yo, no era mi hija. Es la crianza, es la maternidad, ¿no? Es la paternidad. Entonces vivimos, como decía Leocadio, en un mundo en el que solo mostramos lo que queremos mostrar. Al final eso llega a ser perjudicial, ¿no? Porque al final tenemos como espejo, pues, otros casos de paternidad y de maternidad que por lo quiera que sea, pues en muchos casos no tienen que conciliar porque no son trabajadores, porque están en casa, y a veces decimos, es que yo no puedo hacer eso, es que yo no puedo, claro, porque nosotras a lo mejor tenemos que trabajar. Hablo de madres porque hay un dato bastante claro en este informe, un 68% frente al 42%, pues son muchas más las madres que sufren este tipo de síndrome. Leocadio, ¿a qué se debe esto? Porque parece que seguimos remando, pero que no llegamos a los datos. Porque seguimos estando en una sociedad que, por mucho que haya evolucionado, seguimos estando en una sociedad machista, en la cual quien más se siente culpable por no estar cerca de sus niños y de sus niñas son las mujeres, y eso pues termina provocando que pues no haya ese grado de responsabilidad por parte de los padres, y esto en mí, que soy de otra generación, se sigue viendo en particular. De todas formas, yo creo que, volviendo a lo que tú estabas comentando con respecto a los ejemplos y a las personas, me vas a permitir, Wendy, que también comentes lo que tú has estado haciendo, lo que tú has hecho, que acabas de ser, bueno, hace un poquito acabas de ser madre, hace 8 meses, pero yo creo que has colaborado muchísimo con tu cuenta, con tu programa, de alguna manera contarnos cómo se puede llevar una maternidad y una paternidad también de forma responsable, conciliándola en cierta manera y disfrutándola muchísimo, porque no tenemos que olvidarnos de eso. Hablamos mucho de los síndromes, como es lógico, porque nos preocupa, pero esto es un periodo que tiene que ser para vivirlo y disfrutarlo al máximo, porque no se va a repetir nunca el primer niño, el segundo niño y demás. Y es muy importante que busquemos modelos, no solo modelos profesionales, sino también modelos de personas que nos están contando
contando su verdad y nos las están contando sin ningún tipo de tapujos. Y eso es muy, muy importante, como lo has hecho tú y como afortunadamente hay muchas madres y padres que lo hacen también, ¿no? La realidad de ser padres y madres, que no todo, no hay que fiarse de las redes sociales y de muchas cosas que nos muestran. Bueno, nosotros hemos querido salir a la calle para conocer, bueno, pues si los canarios saben de qué estamos hablando, de este síndrome de los padres quemados, y si que en algún caso, bueno, pues lo sufren. Tuve que dejar de trabajar por compaginar horarios, aparcas tu carrera, aparcas tu hobby, aparcas tu descanso. Venga, tengo que llegar, tengo que seguir manteniendo mi vida y criar a los niños y seguir trabajando. Y es agotador. Yo la crianza lo que diría es que es agotadora. Hay momentos en los que necesitas un ratito, ¿no? Un ratito para ti, para tu pareja, que es fundamental. Ese ratito pues lo puedes conseguir gracias a las abuelas, gracias a un tío, gracias a los familiares. Viajar en un avión con niños es angustioso, cuando el niño llora, cuando a lo mejor tiene miedo en esa situación diferente y ves que todo el mundo se vira, te mira, el niño que llora, que molesta, eso es angustioso. Cuando coge la rabieta, que no sabe lo que le pasa porque también está cansada y la niña todavía no sabe gestionar sus emociones, pero... ¿Y cuál es tu reacción? ¡Ay, Gara, por favor, no! Pero después respiro, yo me tranquilizo. Bueno, pues es normal también esa llega reacción, ese momento, ¿no? llega. Es que es lógico, nos hace gracia, pero bueno, no deja de ser real. Fíjense Y una realidad, que sí. el denominador común de todas esas personas que hemos entrevistado era en plan de, bueno, necesito ese tiempo para mí. Esa importancia también de, bueno, pues poder dejar, que no todo el mundo puede, desgraciadamente, poder dejar los niños con los abuelos o con algún familiar. Hay también mucha gente reticente a eso, que no salen porque tienen que cuidar a los niños. La ayuda es importante, ¿no? Si se tiene. Hombre, la ayuda de la familia extensa, que en Canarias la hemos tenido cada vez menos, desgraciadamente, pero que la tenemos, es fundamental en esa, y no sentirnos culpables tampoco, pero también, y eso ya lo hablaremos en algún momento, tampoco vayamos a quemar a los abuelos y a las abuelas, que a veces terminan siendo alguien que necesita también descanso y demás. Importante, lo han dicho ellas, descansar, tomarte tiempo para ti mismo. Descansar, se olvidaba algo del estudio, o de alguna manera no veía, es el sueño. Se altera muchísimo el sueño, no solo por los ritmos del niño o de la niña, sino se altera nuestro sueño porque no podemos dormir a veces por ese miedo a que el niño le pase algo. Por eso es importantísimo. Es que te estoy mirando y me estoy riendo porque aquí yo he dormido 3 horas. Y aquí está. Porque al final lo del sueño es algo de lo que poco se habla y de lo que tan importante. Pero el cuerpo se acostumbra a no dormir cuando tienes pequeños. Pero el agotamiento cuando pasa, o sea, cuando esto se prolongue en el tiempo, claro, ¿no? Porque la niña crecerá y habrá que seguir haciendo. Habrá que seguir cogiendo aviones, ¿no? Y venir y no dormir. Entonces, al final el agotamiento es ahí, ¿no? Cuando llega, cuando tú dices, ya llevo 3 años casi sin dormir. Y a lo mejor algo que tenía por ahí despunta, ¿no? Como hablábamos antes. Por eso es tan importante, aunque sea 5 minutos al día, cuidarse para poder cuidar, ¿no? Y dar el tiempo más de calidad que de cantidad. Antes lo comentábamos también con el director, ¿no? Que decía que hay muchos padres que al principio pues tienen ese miedo a dejar a los peques pues con los abuelos, con familiares. ¿Por qué? ¿Por apego? ¿Por desconfianza? Porque a veces, quieras o no, eso nos puede dar una cierta tranquilidad de tomarnos nuestro tiempo y descansar, pero al principio parece que es como... Yo creo que eso es un poco como seas como persona, ¿no? Al final los niños vienen a traernos, ellos son nuestros maestros y nos vienen a traer un mensaje de vida para transformar algo, ¿no? Más que nosotros enseñarles a ellos. Entonces estamos en una etapa en la que si nos damos cuenta a tiempo, pues podemos llegar a... Pero claro, las madres también, sobre todo, necesitan tener esa esterogestación, o sea, por la evolución, nosotros parimos antes de tiempo, si no pariríamos más tarde, entonces necesitamos tener a nuestra cría aquí para que termine su neurodesarrollo. Oye, es un ser inmaduro, ¿no? Lorraine, muchas abuelas y madres que nos puedan estar viendo desde casa dicen, padres quemados, pues yo crié 8 y crié 9 y aquí estoy. Y hoy en día con 1 y con 2 nos tiramos de los pelos. ¿Qué diferencia hay? Porque yo no sé si estarán conmigo en que hoy en día el tema de la crianza cansa más o no sé si se visibiliza más. ¿Qué puede pasar ahí entre tanto choque generacional? Entre que antes yo creo que la mujer estaba centrada en su casa,
¿no? Entonces, aunque fuera un cansancio y con mayores dificultades de economía o de herramientas como una lavadora, por ejemplo, o tener agua, ¿no? A pesar de todo eso, de no tener a lo mejor a la pareja consciente y colaboradora, a pesar de todo eso, en nuestra generación es que tiene que salir a trabajar, y turnos probablemente más de 8 horas cada día, sin dormir, ¿sí? Y encima, pues a ver si doy la teta o no doy la teta, y Dios, y si encima eso es otro drama. en vez de comprar las galletas en el súper, las tengo que cocinar yo, las galletas, ¿no? Entonces, es que a mí no me da tiempo de cocinar las galletas, ahora entonces, ¿qué soy, no? Claro, es que ese es el problema, que después al final... Que y si tengo que ser Winnie, pareja, y tengo que estar guapa, y tengo que poder ir al gimnasio, y tengo que estudiar. Entonces, eso yo ya lo tengo ya olvidado. Olvidado. Estábamos hablando antes también, bueno, pues lo que estamos comentando, ¿no? El estrés que supone para muchos padres, para muchas madres afrontar la crianza de sus hijos, pero es que a eso también hay que sumarle pues la coyuntura que estamos viviendo ahora, de lo que cuesta económicamente pues criar un hijo, que lo hablamos el otro día en este programa, casi 700 euros. Eso también entiendo yo que genera un estrés, ¿no? Una responsabilidad mayor, porque bueno, pues son muchos gastos y a lo mejor pues no todo el mundo puede ofrecerle todo lo que quisiera a su hijo al mes. Pero hay una cuestión para mí que hablábamos antes Lorraine y yo, o sea, o hacemos un cambio social hacia la infancia, es decir, hacia que la infancia sea una parte central, como decía una de las entrevistadas, a que no nos moleste, porque esto no pasaba antes, que no nos moleste que un niño llore en un restaurante, y al contrario, acudamos, eso es algo muy canario, o sea, la tortillita o te caliento el biberón, esto es algo muy canario, y que siga siendo así, o hacemos un cambio radical hacia eso, o nos estamos encontrando que las madres, especialmente las madres, se encuentran, porque como tú bien dices, las madres que trabajan muchas horas o que trabajan turno partido, lo pasan fatal, se encuentran mal. Entonces es un cambio importante y es una conciliación mucho más allá que una conciliación horaria, es una conciliación de espacio, porque, a ver, yo recuerdo que mis hijos, que son ya mayores, son de la edad de ustedes, mis hijos... Personas mayores. Personas mayores, cada vez más. No serios, pero mayores, lo que, claro, yo tenía también un espacio cercano, un parque, lo que se llamaban los comandos paramaternales que llama Quino en Mafalda, que de alguna manera había un cuidado que se podía producir entre varias personas. Ahora fíjense ustedes que en muchísimos lugares de nuestras islas, sobre todo en las grandes ciudades, espacios para que los niños estén cerquita al lado de tu casa jugando, pues no los hay, que tú puedas incluso echarles un ojo desde la ventana de casa, eso no lo hay. Entonces, claro, todo esto o cambia socialmente o vamos a que tener un niño cada vez se lo piensen las personas más, tener un niño o una niña, ¿no? Tampoco creo que exista esa confianza, esa seguridad que tenían antes los padres de poder dejar a los niños jugar solos en la calle, porque ahora es verdad que, bueno, pues siempre se les acompaña y antes, pues, lo digo en mi propia experiencia personal, antes no había ningún problema en que saliera a la calle. Pedro, para eso estaban los comandos paramaternales, para vigilar, para ver, claro, tú tenías, a ver, es verdad que cambia todo y de alguna manera nosotros poníamos en manos también de nuestras personas de confianza, no solo de la familia, de los abuelos, de los tíos y demás, pues del grupo de gente con el que podíamos salir, los niños salíamos juntos y salían juntos entre ellos y teníamos una cierta, digamos, tolerancia paterna o materna a que alguien le llamara la atención, por ejemplo, a nuestro hijo con respecto a algo. Ahora todo eso ha cambiado, pero insisto, yo coincido totalmente con Lorraine, esto es una cuestión que tiene que ver con la sociedad, con el modelo que queremos de aquí al futuro, porque evidentemente somos un país que está envejeciendo y está envejeciendo porque a la gente le cuesta, como bien has dicho tú, mucho dinero en primer lugar y muchísimo esfuerzo poder tener un niño o una niña. Además, otro campo que también pues, está relacionado con este tema de los padres quemados, ¿no? Son esos primeros meses de vida del bebé, que sí es cierto que el Estado en general tiene una asignatura pendiente con esas madres que acaban de dar a luz, que hay un cierto abandono, porque ese abandono es real y ahí es cuando vienen las depresiones posparto, la irritabilidad, un poco el qué me está pasando, una lactancia, puedo, no puedo, y ahí también las madres pues se queman mucho. Es que empezamos, o sea, desde el embarazo, parto y posparto, que nos va a transformar nuestra vida, ya empezamos a la pata coja, ¿no? En otros sistemas, en otros países, bueno, sin ir más lejos, mi primo que está en otro sitio, en su primer mes de vida, la matrona ha ido 15 veces al domicilio, de forma gratuita, incluida en su sistema sanitario. Es que necesitas un profesional que pueda cuidar de la madre, en este caso si hay pareja, y del recién nacido en esas primeras semanas de vida.
o sea, necesitas unos cuidados físicos, emocionales, debería de haber un apoyo psicológico. Ayer me decía una madre, por favor, transmítelo, o sea, que haya un cambio y que el psicólogo esté incluido en todo el posparto y crianza. O sea, claro, una atención integral de todo, sobre todo la parte psicológica, ¿no? Que se mueven tantas cosas, se remueven tantas cosas. Qué pena que la mesa tiene que terminar aquí, porque esto daría para mucho. Mucho más. En conclusión, nos tenemos que poner las pilas con la crianza porque cuesta y mucho, y cada vez más. Lorraine González, gracias por habernos arrojado lujo y acompañado, y como siempre, Leocadio Martín, un placer. A los dos. Bueno, nosotros vamos a hacer en este punto una pausa, pero volvemos enseguida y les vamos a contar una cosa, bueno, pues muy curiosa y que tienen que prestar mucha atención. Cuidado si aún no han reservado ese lugar donde van a pasar sus vacaciones, porque las estafas vacacionales están a la orden del día aquí en Canarias. Fíjense, villas vacacionales que finalmente no existen. Llegan las vacaciones y aumentan los fraudes. Hemos encontrado este anuncio que nos genera ciertas dudas por las características que contiene. Y lo mejor va a ser que nos dirijamos a la dirección que figura en el anuncio para comprobar si realmente esta vivienda existe o no. Se cumplen nuestras sospechas y la vivienda por la que nos hemos interesado no existe. Estaría ubicada en este solar que, como vemos, está abandonado y vacío. ¿Cómo podemos combatir este tipo de timos? Lo analizamos en unos minutos en Ponte al Día.